Buenas noches, bienvenidos a nuestra clase número 10 del curso 9. Es muy lindo terminar un curso, se siente esa satisfacción, ese gozo interior del Dharma y qué mejor oportunidad que dedicar esta clase y la sabiduría y el tiempo que le ponemos, el amor que le ponemos y la renuncia que esto nos trae, porque aquí estamos ahorita todos reunidos y podemos estar viendo Netflix en un barecito, tomando una cervecita. Podríamos estar en infinidad de lugares y sin embargo estamos aquí y estamos practicando la renuncia. Entonces, como que quiero invitarlos a hacer conciencia del valor de terminar el curso 9, de estar reunidos, de que somos personas que queremos un mundo mejor. Y justo todo esto y lo que más sientan en su corazón, vamos a dedicar esta clase por las personas de Venezuela, algunos que todavía estén bajo los escombros, las familias, las personas que están ayudando, también a ellos hay que mandarles fuerza, energía, capacidad para soportar tanto dolor, tanto sufrimiento. Y esta clase habla del sufrimiento. Y no estamos allá, pero estamos aquí y algo podemos hacer. Esa es la maravilla de la motivación y de la intención. Entonces, desde ahí quiero preguntar quién quiere hacer la ofrenda del mandala. Yo, Gracias. aquí está la gran tierra llena del aroma a incienso, cubierta por un manto de flores, la gran montaña y los cuatro continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente, las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Iram Guru Ratma Andalakam Niryatayami. La que sigue. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta el día en que logre la iluminación, por el poder de la bondad que genero dando y haciendo el resto, que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. Gracias. Pues, como bien dijimos, esta es la clase 10 del curso de vida ética. Empezamos a ver todos los votos del Bodhisattva, los votos de liberación, y luego entramos un poquito a hablar sobre el AMRIM. Y ahora es como una preparación para los siguientes cursos que vienen, que son las perfecciones. Y son unos cursos maravillosos, pero verdaderamente ya estamos muy bien preparados. Esta clase nos va a dar un panorama, es como un panorama ya más amplio de lo que hemos venido estudiando, poniendo ya las cosas en su lugar y en perspectiva. Y aunque va a ser algo nuevo, novedoso, pero es muy sencillo y muy claro a medida que lo vas estudiando. Y es maravilloso porque justamente ya es los pasos del camino. La que sigue, por favor. Y como bien nos introdujo Sofi con la meditación, vamos a hablar de las cuatro verdades de un área. También se conocen como las cuatro verdades nobles. Nada más que área no significa noble. Área es aquel que ya percibió la vacuidad directamente. Y también se puede decir que son cuatro hechos irrefutables. En ese sentido se habla de cuatro verdades. ¿Cómo nos ocurren a nosotros estas verdades? ¿Cómo como practicantes y como personas normales nos enfrentamos a estos hechos? Bueno, pues primero en el orden de causa y efecto. En la vida yo, como ya sabemos, con las semillas voy a obtener unos resultados. Yo siembro las causas de lo que voy a vivir. Y nosotros en ese orden, es como
Lo entendemos, primero viene la causa y luego viene el resultado. Y luego hay un camino y luego el fin del camino. Es así de simple, pero la realidad es que como nosotros lo descubrimos, es que nosotros, las personas normales, primero nos topamos así de golpe, de frente, contra la pared, contra el muro del sufrimiento. Y luego aprendemos a través de la sabiduría y el estudio que ese sufrimiento fue causado. Entonces, de una manera sencilla, simple de decirlo, que a mí se me facilitó mucho entenderlo y aplicarlo y estudiarlo fue, la primera, la vida es sufrimiento. La segunda, el sufrimiento es causado. Eso ya es muy fácil. La tercera, si yo paro las causas, luego entonces paro el sufrimiento. Lógica budista. Y si yo paro el sufrimiento, la cuarta, hay un camino, que es Lamrim. Bien, la que sigue. Esa es la manera más sencilla de decirla, pero esto ya lo vimos al principio de todos estos cursos, pero ya estamos en el curso 9. Entonces vamos a ver la verdad de un área sobre el sufrimiento, que fue la primera, la vida de sufrimiento. Entonces, Dungel Denpa. Dungel es sufrimiento y Denpa, hecho o verdad. ¿Y por qué vamos a ir más profundo? ¿Por qué es sufrimiento? Porque vivimos en un recipiente impuro. La naturaleza del mundo es impura. Matpai nu ki yikten. Matpai es impuro, nu recipiente. Y vamos a ver dos aspectos de cada verdad, o de cada, sí, de cada verdad del área. De hecho, son cuatro, pero Geshe Michael quiere que nada más analicemos dos. Dice que no es necesario irnos con los cuatro. Entonces, tenemos que vivimos en un recipiente impuro, que es nuestro mundo. Y el aspecto B es que el contenido también es impuro, o sea, nosotros, los humanos que lo habitamos, tenemos mentes y cuerpos impuros. Entonces, Makpai Chu Ki Semchen. Acuérdense que nos siembra buenas semillas, a decirlo en tibetano. Chu, seres vivos. Reconocer que la vida es sufrimiento es súper difícil. Y he de confesar que cuando yo tomé esta clase, la vida es sufrimiento. Ay, no, la vida es muy linda y la vida es muy hermosa. Bendito sea Dios que yo tengo y hasta todavía conservo esos clichés en mi mente, porque pues son semillas, ¿verdad? Pero me costaba mucho aceptar que la vida fuera sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque es una verdad muy dolorosa, ¿no? Entonces dice, bueno, piensa en tu propia infelicidad, en los momentos en que pierdes la paciencia o en los momentos en que vas a perder a alguien de tu familia, sí es un hecho, ¿verdad? Ah, pues ahí está. Ya con solo eso, ya podemos asumir que la vida es sufrimiento. Y luego este sufrimiento se divide en el mundo, como ya lo vimos en el primer aspecto, y en los seres que viven en el mundo, el segundo aspecto. Entonces, tanto el mundo como los seres que en él vivimos somos sufrimiento. A Geshe Michael nuevamente no le gusta hablar de las cuatro nobles, no son nobles porque son del área, no son de una persona noble. Y verdades tampoco le gusta mencionarlo porque se relaciona con que no es mentira. Y en realidad se refiere a que en este contexto a que significa que es un hecho que la vida es sufrimiento. Pero como se conocen con verdades, así lo vamos a dejar, pero ustedes ya lo tienen desde la perspectiva correcta. Es un hecho que un día vamos a perderlo todo. Ya no va a haber una casa Tartú. Ahorita en Venezuela, por ahí alguien me dijo que se cayeron 300 edificios. Perderé hasta mi cuerpo, todo lo vamos a perder.
Es un hecho que la vida es sufrimiento. Hay una energía corrompida en los objetos y en mi mente que nos maneja y es defectuosa. Y los debo perder y me deben hacer infeliz, como todo a mi alrededor. Esa es la aseveración. Yo cuando trato de explicarme esto es muy personal. Yo cuando me decían, yo crecí en una escuela católica y me decían que habíamos nacido con el pecado original. Ah, yo decía, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada, yo no he matado a nadie, ¿por qué voy a tener? Y no me gustaba, es como decir la vida es sufrimiento y no me gusta. Pero ahora entiendo que esa energía corrompida, esa visión defectuosa, ese software con el que nacemos, es ese pecado original que me están diciendo es que ya de entrada algo anda mal con nosotros. Entonces, así es como entré en razón y como ya puedo comprender por qué nos dicen del pecado original. Y son de esos hechos que se comparten en varias religiones con un texto o con el otro, ¿no? Fíjense, esto me gusta mucho. En su forma actual, como estamos ahorita configurados, nuestra mente humana nunca está satisfecha, siempre quieres más. Si Geshe-la viene a México, nos ponemos felices, pero ay, cómo me gustaría que fuera a mi casa. Y si un día va a mi casa, después voy a dejar de hacerle caso. Estamos configurados para eso, pero dice en su forma actual. Nosotros en realidad estamos trabajando en este camino del AMRIM para transformar esa forma actual. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que estamos haciendo. Y hay un concepto que me gustó mucho que dice, luego te das cuenta que aunque sigas arriba de la línea, nunca puedes ser feliz. Arriba de la línea se refiere a que como seres humanos, acuérdense de los 6 reinos de existencia, la línea es los seres humanos, estamos arriba de la mitad, seres humanos, devas y semidevas. Aquí está lo bueno de los reinos de existencia. Debajo de la línea están los animales, los espíritus hambrientos y los seres que se fueron a los infiernos. Entonces, a eso se refiere. Pero aún así, aunque estemos arriba de esa línea de la mitad del ecuador, estamos insatisfechos. Por ejemplo, estás en la playa, ves un atardecer, ay, qué bonito, se te llenó el espíritu y todo, te levantas y ¿dónde vamos a cenar? ¿O qué sigue? ¿A dónde más nos vamos, no? O, por ejemplo, estás en un restaurante, comiste delicioso y quieres más, no te satisface. O bien llegas al mismo restaurante, lo repites y la comida ese día no sabe igual. O tus relaciones se deterioran una y otra vez. Entonces, este es el punto de partida. Quien no acepte este punto de partida no va a poder nunca salir del samsara. No va a poder emprender ningún camino. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que causa todo esto? Esta versión chafa que les acabo de describir. Bueno, pues la segunda verdad de un área sobre el origen del sufrimiento. Una vez que te topas con el sufrimiento, que es como nos sucede a nosotros este encuentro con el camino, bueno, pues entonces estudias que el karma es la fuente del sufrimiento. Todas nuestras acciones impuras de mente, de cuerpo y de habla. Leki Kunjun Dempa. Le es karma de acción de cuerpo, mente o palabra. Y Kunjun quiere decir todo viene de. Y Dempa, verdad o hecho. Y el segundo aspecto sería que también viene de las aflicciones mentales, que son la fuente de nuestro sufrimiento, porque el sufrimiento existe como aflicción en nuestra mente, no es autoexistente, es una percepción. Entonces, Ñom Monpai
Kunyan Dempa. Neomón quiere decir, perdón, mal pensamiento, aflicción mental, emoción negativa, que son 84,000. Entonces tenemos que el sufrimiento viene de dos causas: la de nuestro karma, por todo lo que hablamos, dijimos o pensamos, y las acciones, y las de nuestra mente, nuestras aflicciones mentales. Esas son las dos causas de todo nuestro sufrimiento. Después de estos hechos que ya pusimos sobre la mesa, nos toca entender la vacuidad. Eso es lo que sigue en el camino. La vamos a usar para borrar todas las aflicciones mentales, y ya con esto completamos las 4 verdades. La que sigue, por favor. Y la tercera verdad de un área sobre el fin del sufrimiento, Gog Den. Gog significa cesación, Den, verdad. Entonces aquí vamos a hablar del Gacha, que son los objetos ilusorios autoexistentes. La creencia que la pluma viene de la pluma hacia mí y no de mí hacia la pluma. Y la pluma es como todos los objetos. Entonces tenemos dos tipos de gacha. Los que vamos a ver durante la percepción directa de la vacuidad, vamos a parar esa creencia porque lo vamos a ver claramente, directamente. Solamente vamos a ver los objetos en esa experiencia de la que tanto hemos hablado, de mí hacia el objeto. Ese sería el primer aspecto de esta verdad. Y el segundo aspecto sería lo mismo, pero mediante los razonamientos del camino medio. La percepción de la vacuidad intelectualmente que hemos ido logrando y alcanzando cada uno de nosotros a través de todos estos cursos, este camino. Entonces, entendiendo que el gaksha es la cosa que negamos, la autoexistencia de las cosas que negamos, y el gokden es detenerlo. Y esto se detiene solo cuando tienes la percepción directa de la vacuidad. Y este sería esa verdad. La que sigue, por favor. ¿Te puedes regresar? ¿Te puedes regresar? La anterior. La que sigue. Como pueden ver, la transformación de la persona es que empieza a irte bien en la vida, te empiezan a salir bien las cosas. Todo se comienza a dar de una manera muy fácil y empiezas a tener esa felicidad continua. Empiezan a salir bien, bien todas las cosas. Es un estado ya de mucho confort. La que sigue, por favor. Y esta ya es la cuarta verdad de un área, que es sobre el camino del fin del sufrimiento. Lam, camino, den, verdad o hecho. Y tenemos dos aspectos también. Tenemos el camino de acumulación y preparación, que se pueden alcanzar antes de ver la vacuidad directamente, y ahorita vamos a ver cuáles son esos caminos, y los caminos del ver, de la habituación y en el no más aprendizaje, que es el segundo aspecto, que han sido logrados por aquellos que ya tuvieron la percepción directa de la vacuidad directamente. Entonces, en el primer aspecto se dice Sok Yor Ji Lam, y en el segundo Tong Lam, Gom Lam, Milob Lam. Son los caminos. Entonces, estos caminos, para fines prácticos, los dividimos en dos partes. Los primeros dos y los últimos tres. Los primeros dos fueron antes de tener la percepción de la vacuidad, y los siguientes tres después de tener la percepción de la vacuidad. Si solo quieres salir del sufrimiento,
Tienes que pasar las 4 verdades del área, comprenderlas, es todo un proceso. Ahorita vamos a ver eso en los caminos. Y esa es en el título de esta clase se dice que vamos a ver a las personas y sus alcances, de alcance medio y de gran alcance y de alcance bajo. Alcance se refiere porque dicen de motivación, ok, la motivación media, pero también es el alcance, tiene la implicación de una inteligencia espiritual. A lo mejor tienes el alcance ilusorio de iluminarte, pero el alcance espiritual no te da. La inteligencia espiritual la tienes baja. Para estar en el curso 9, yo creo que todos tenemos la inteligencia espiritual elevada, ¿eh? Porque no estaríamos aquí, simplemente. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí ya tenemos los 5 caminos que vamos a recorrer para llegar a la meta. El primer camino es cuando empezamos a acumular. ¿Acumular qué? Mérito. El segundo camino, ya empezamos a prepararnos con la percepción de la vacuidad a nivel intelectual. El tercer camino ya sería el camino del ver, cuando tienes la percepción directa de la vacuidad. El cuarto camino es la habituación. Cuando ya tuviste la percepción directa de la vacuidad y sales y tienes que adaptarte a vivir en un mundo ilusorio, que te consta que es ilusorio, que después al siguiente día ya vuelves a verlo como si fuera real, pero es una ilusión y ya no te la crees. Y el quinto camino de no más aprendizaje es cuando ya llegaste a la budeidad y ya estás libre de todo. Ya no tienes que aprender nada, ya estás ahí. Ese sería el recorrido que pretendemos lograr. Bueno, pues ese es el propósito del LAMRIM y se divide en 3 grandes divisiones de acuerdo a los niveles espirituales de las personas, como les decía, ya sea que sea la inteligencia espiritual o su alcance o su capacidad. Entonces tenemos las personas de menor alcance, de alcance medio y de gran alcance. A mí la palabra alcance me gusta mucho porque cuando piensas en una persona, sí, sí tiene el alcance para lograr ese negocio, es como que tiene la capacidad, o sea, tiene la perseverancia, tiene la comprensión, tiene la decisión sobre todo, va a actuar, la responsabilidad, el alcance tiene muchísimas implicaciones. Y la motivación, pues podremos tener grandes motivaciones y grandes sueños, pero no el alcance. Entonces, lo correcto es pensar en el alcance. ¿Sigues pensando que en esta vida todo está bien? No eres budista todavía, ni siquiera llegas al camino de acumulación. Si tú no asumes la responsabilidad de que esta vida es sufrimiento, no has ni empezado, no eres budista, porque tu mente te está forzando a ser infeliz. Creer eso es quedarte en la infelicidad. Y fíjense, tú podrás meditar, tú podrás hacer yoga y podrás estudiar, pero si sigues creyendo que la vida, todo está bien, no te sirve nada. No vas a ir a ningún lado. Espérate, se me cambió. Entonces, la persona de menor capacidad, su alcance no es tan amplio como lo dijimos. Si trazamos los 5 caminos, esto sería un precamino. Empezaste a medir. No, no, todavía no. Estamos en los caminos. Empezaste un precamino.
Estás, hasta que yo te diga, ¿eh? Estás en un precamino, estás, meditando, estudiando, haciendo yoga, qué bonito, se siente uno muy bien, pero todavía estás preparándote. Y estás promoviendo un muro para que, perdón, bueno, la segunda, perdón, me equivoqué, la segunda, las personas de capacidad media. Aquí ya entraste al primer camino, que es el de acumulación de mérito, y empiezas a preparar ese muro que te va a ayudar a una reprogramación informática para que no entren los hackers y tu mente no vaya a bajar de la línea que les mencionaba. Y aquí ya puedes alcanzar el nirvana. Esa sería la meta de las personas de capacidad media. Quiere alcanzar la felicidad y estar satisfecho, no tener más aflicciones mentales y no renacer en un reino más bajo que el de los humanos. Entonces, esta sería la persona de capacidad media. Y como ya lo hemos visto, es la persona que solo piensa en ella. No le interesa lo que hagan los demás. En el camino de acumulación, que sigue siendo el primer camino, aquí inicias cuando te sientes ya el asco de ser infeliz. De este modo de vida, sientes asco por la vida de sufrimiento. Y este es el sentimiento de la renuncia. O sea, ya estoy harta, no puedo más, pero tiene un ingrediente todavía más. Estoy harta, ya no puedo más y algo voy a hacer. A mí me pasó a mí, hablo por mí. Me dijeron que el budismo terminaba con el sufrimiento. ¿Dónde me apunto? O sea, es mi mejor opción. Es la única opción que yo he escuchado que se atreva a decir esta barbaridad. La compro. Algo, si hay algo ahí para mí que me ayude a terminar con el sufrimiento, me anoto. Estoy anotada. A mí el tema de la injusticia me robó la paz. La injusticia que yo le ponía nombre de sufrimiento, la injusticia. Pero luego estudio del karma, estudio de consecuencias, de semillas, y encontré mucha tranquilidad y esperanza. Y ya no, la injusticia dejó de ser mi tortura. Entonces empiezo a ver que en este camino encuentro respuestas y cada vez más respuestas y cada vez más respuestas. Entonces, la renuncia es cuando comienzas y ya eres budista. Pues, y para llegar a la renuncia verdadera, a esta que sientes ascos y te lleva a la acción, puede tomarte millones de años de vidas. Con esta renuncia, fíjense, empiezas a acumular la energía para el segundo camino. Y el siguiente camino es el camino de preparación. Y este se inicia cuando ya empiezas a tener cierto entendimiento intelectual de la pluma, de las semillas, de todo eso. Y nuestro mérito se empieza a acumular cada vez que estamos luchando contra lo autoexistente, la persona que me cae mal, el jefe que me grita, la guerra, el gobierno que hace malas cosas y que cada vez hacemos ese intento por decir, y viene de mí, y yo lo puse ahí. Por eso decimos que en esa lucha es el camino de acumulación, porque es algo muy virtuoso, es algo muy, muy virtuoso. Entonces, hay un punto aquí en el que ya alcanzamos la primera cesación. Y la primera cesación que nos viene con este intento de encontrar la pluma, la que no está ahí, la que está ahí, la verdadera pluma, la que viene de mí, y que es que ya no nos vamos a deslizar por debajo de la línea. Estamos asegurando un renacimiento humano. Y eso, créanme, ya es muchísimo. Y ya acumulamos virtud, permítanme. Esta ya se convierte, ya entramos al camino budista y ya se convierte en la meta de una persona con alcance menor.
Por lo menos ya no voy a renacer en los reinos bajos, debajo de la línea. Ya es en sí un gran logro espiritual, ¿eh? No por llamarse de alcance menor, ya es un gran logro espiritual. Y no eres budista hasta que te preocupas de esto. Y aquí ya comenzamos. Entonces, recapitulando, desde que tienes la renuncia por el sufrimiento hasta que ya no renaces en un reino más bajo, sigues siendo persona de alcance menor. Y luego viene el tercer camino, que es el camino del ver. Y aquí ya es tener la percepción directa de la vacuidad por primera vez. Y eso ya, como lo hemos platicado muchas veces, es un gran hito en tu corriente mental de todas tus vidas. No estamos nada más hablando de esta vida. Te toma un par de millones de años llegar allí. Pero aquí en este camino no es, por eso estamos aquí. Y el cuarto camino ya es el camino de la habituación. Te acostumbras a lo que viste, pero como lo hemos escuchado de los labios de Geshe Michael, usas lo que viste para iluminar tus aflicciones mentales porque simplemente ya no te lo crees, ya no ves nada autoexistente. A pesar de que al día siguiente de que tienes la percepción directa de la vacuidad, regresas a ver las cosas como autoexistentes. Simplemente ya no te la crees. Y en el quinto camino ya no tienes nada que trabajar, que aprender, ya estás en la budeidad. La que sigue, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran, bueno, la que sigue? Pues Jetsun Kappa nos dice, las virtudes ordinarias son como el metal común, el hierro, que solo te mantiene en samsara. Entonces, desde tiempos sin principios, hemos estado viajando entre todos los reinos de existencia, ya lo hemos dicho, y no se necesita mucho para percibirte en otro reino, en un reino inferior. Esto es debido a los fotogramas de nuestra mente. ¿Se acuerdan de la cámara 24/7 que está grabando cada pensamiento, palabra y acción y nos muestran cómo los fotogramas pasan a 65 por minuto y por eso vemos la realidad como real, como si se estuviera moviendo y no vemos el movimiento del fotograma con ese corte? Entonces, de un fotograma a otro, de esos 65 fotogramas por minuto, puedes percibirte en uno como un ser humano y en el siguiente fotograma ya te puedes percibir con pezuñas. ¿Por qué? Porque todo es una proyección. Dice Geshe Michael que es muy fácil cambiar de percepción. Acá no me estaba yo viendo completa. Este, Nuestra mente, de hecho, está muy restringida para percibirnos como seres humanos. Solo toma un pensamiento, un fotograma, una inhalación y una exhalación para percibirnos en otro reino. Es una percepción de un estado mental y se desliza por debajo de la línea y tú puedes percibirte como un estado mental de un animal. Dice Geshe Michael, palabras de Geshe Michael, si estuvieras muy deprimido o tuvieras un cáncer muy grave o algo así, si tu estado mental se estuviera hundiendo en algo súper deprimido, maniático y caótico, eso puede generar un estado mental de que te baje de la línea. Y, por ejemplo, yo lo veo muy claro en las personas violentas que tristemente vemos en las noticias o en la televisión, acciones humanas. A veces dice, parece animal. No, no parece animal. Un animal no haría eso. Parecen demonios. O sea, estamos hablando literal de acciones que parecen demonios. Entonces, de un momento a otro, ¿cómo creen que ellos se van a autopercibir?
No hay manera que no suceda. Así es lógico, es obvio, hay un deslizamiento. La que sigue, por favor. Y también dice Jetson Capa, las virtudes motivadas por la iluminación y el deseo de ayudar a otros son mágicamente transformadas en la causa perfecta para tu iluminación y tu paraíso búdico. Por ejemplo, nos cuenta un ejemplo Geshe Michael, dice que en el monasterio, por tradición, se les da de comer, se les viste, se les da techo y se les mantiene todos sus estudios. Pero dice Geshe Michael que si ellos lo hicieran con la sola intención en el fondo de su mente de alcanzar la iluminación, de que ellos salgan del sufrimiento, los estudiantes, los monjes, es podrían generar un, un futuro de tener todas las cosas materiales que ellos están proporcionando sin que esas cosas materiales se desgasten, porque obtendrían la iluminación. Pero si no tienen ese pensamiento en su mente a la hora de estar ayudando a esas personas, entonces podría ser que el monasterio tenga todas las cosas materiales, pero esas cosas materiales se van a desgastar, no van a durar para siempre. Entonces, esa es la gran diferencia de la motivación que viene a ser precisamente el alcance del más elevado, del gran alcance. Entonces, la misma acción tiene un alcance diferente, ya sea cuando tú tienes el alcance de la iluminación para, mientras les das de vestir, de comer y, y les das el sustento a todos los monjes, dice que vas a empezar a tener experiencias tántricas y vas a empezar a ver en tu mundo, se va a empezar a hacer presente ese paraíso budista. Tu proyección empieza a cambiar porque empiezas a acumular ese mérito y dice que ahí puede ser el fotograma de uno a otro o pueden empezar a suceder de pronto un fotograma de luz y luego se regresa. Y luego sigues y otro fotograma de luz y luego se regresa. Yo les he de confesar que yo tuve una experiencia así en Perú, en Lima. Fran nos llevó una mañana a recorrer el centro, a conocer la plaza y antes de llevarnos a un paseo en velero. Entonces imagínense ya si no es un paraíso, ¿verdad? Y de pronto estábamos ahí y empezaron a pasar varias procesiones como comparsas, esa es la idea, de que venían, traían una virgen y venían de diferentes poblados. No tienen ni idea lo que yo vi. Yo vi un paraíso búdico, veía todas esas dacas y daquinis, todos llenos de lentejuelas, de brillos, ellas súper maquilladas, preciosas, ellas iban con sus falditas, con una feminidad, y bailaban y echaban unos grititos. La cosa yo me emocioné tanto porque de verdad es como los seres de los paraísos. Hay todo tipos de seres, así como en nuestro antecedente judio-cristiano es ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Ayudadme a bendecir. Aquí también en el budismo, en el paraíso, hay todo tipo de personajes. Y luego los muchachos los hubieran visto todos con sus botas, todas decoradas, arregladísimos, con sus camisas brillantes y con sus tambores y bailando padrísimo. De verdad fue una experiencia. Yo dije, me están confirmando que hay un paraíso. Yo lo vi como un fotograma que de pronto me mostró que efectivamente yo puedo aspirar al paraíso. Mi emoción era demasiada cuando de repente aparecen los nagas. No, ahí sí yo ya no podía yo con la visión.
que yo estaba percibiendo en ese momento. Llegó una comparsa, un grupo que traían como dragones acá arriba y dije, no, bueno, ya esto es demasiado para mí. Fue maravilloso, maravilloso haber presenciado eso y yo, pues a mí nadie me lo quita. Y son experiencias que te empiezan a suceder o cosas que de pronto, pues lo ves en un voto y lo oyes, lo estudias y lo piensas, lo meditas y de hecho lo estás cumpliendo, pero un día de pronto aparece una escena tan clara, tan literal al voto, y es cuando empiezas a tener ese tipo de realizaciones muy bonitas que te mantienen inspirado y seguro de continuar en el camino. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las dos personas que acabamos de ver? Entre las virtudes, como decía aquí. Las virtudes motivadas para la iluminación y las virtudes ordinarias, que son como el hierro. Bueno, pues el resultado. Tú puedes tener la misma acción con una diferente motivación, con un diferente alcance y por un lado vas a recibir la iluminación y por el otro cosas materiales, que está bien. Entonces aquí nos habla Jetson Capa del elixir alquímico. Tomas el hierro y lo transformas en oro, tan solo con una motivación. Y ahí la historia de Nagarjuna, él fue contador del monasterio y hacía falta dinero y no les alcanzaba y él tenía que ver cómo alimentaba a todos los monjes. Y entonces empezó a hacer alquimia y convirtió el fierro en oro. Y pues lo tuvieron que correr porque eso estaba prohibido. Pero de hecho, esa es una historia que contó Geshe Michael. Entonces, si lo haces con la intención virtuosa de alcanzar tu propio paraíso para luego regresar a ayudar a todos, entonces eso es oro. Estás haciendo esa alquimia. Hay que tener esa percepción mientras lo haces. Ahorita les voy a pasar un tip, porque acuérdense que se los digo mucho, llevar todo esto a la práctica se necesita creatividad. Siembra creatividad y vas a ir desarrollando esa creatividad. Porque yo decía, bueno, si yo estoy haciendo una acción virtuosa y tengo que correr, que ya llegaron, no sé, que ya llegó el camión con las cosas, pues que hay que bajarlas, que de dónde saco manos, que me ayuden, que dónde las guardamos, donde no estorben, que va a llegar más gente, pues ahí es muy difícil que yo tenga en mi mente la acción virtuosa. Pero tenemos creatividad y los latinoamericanos somos más que creativos. Entonces, esto va a transformar nuestro karma. Cuando Geshe Michael nos dijo, la primera vez que vino a México y nos dijo a todos los que empezamos, que él iba a regresar, que él nos iba a enseñar durante 6 años y que no nos iba a cobrar, pero que teníamos que enseñar lo que habíamos aprendido con él ese fin de semana. Entonces, un grupo de nosotros, entre Sofi, yo, Berta, estuvimos yendo, Aldo, ¿y quién más íbamos? Aldo daba yoga, y nosotras tres, ¿verdad? Íbamos a un centro donde los muchachos estaban recluidos para dejar adicciones. Y pues y enseñábamos de las semillas y nos escuchaban con mucha atención. Me acuerdo que ya vienen las señoras de las semillitas, lavaban el patio, se vestían, se bañaban, se arreglaban y les enseñábamos los 4 pasos. Pero un día, siempre que íbamos a llegar, empezábamos a hacer el ejercicio de ver la intención y ver la vacuidad de todo lo que íbamos a hacer. Pero entonces ese tip se los paso. Lo hacíamos antes, ya estando ahí. No, no, pues no atábamos ni desatábamos para tener la intención con esa claridad, pero sí buscábamos el momento para elevar nuestra intención y nuestra motivación.
Y eso nos lleva justamente a tres tipos de dar. Entonces, esto lo vamos a ver a profundidad en los siguientes cursos, pero está el dar ayuda material, está el dar la liberación del miedo. Puede ser un simple abrazo, puede ser enseñando, o puede ser consolando, pero dar un simple abrazo. Y está también enseñar Dharma. Esas son las tres formas valiosas para dar. Y la que sigue, por favor. Otra manera de dar es observar la vacuidad en tres aspectos. Yo puedo observar la vacuidad cuando voy a dar rapidísimamente en mi mente de la persona cuando vas en el carro y se te acercan y te piden limosna y traes y es un momento que puedes aprovechar. Y la vacuidad de la persona es observar esa vacuidad, es que aparenta que necesita ayuda y aparenta que la vacuidad de mí, que yo se la puedo dar. Y aparenta que el dinero que le doy le va a ayudar a resolver su problema. Observar la vacuidad de estas tres partes sería que esa persona en realidad es el ángel que se pone frente a mí para que yo practique la generosidad y que yo misma estoy vacía de ser esa persona que cree que lo tiene todo resuelto y que lo que yo le voy a dar a esa persona no viene sino de la generosidad que yo he tenido a otros en el pasado. Esa moneda que le puedo dar viene de mi propia generosidad. Y la vacuidad del acto de dar en sí mismo, de ese dinero, bueno, pues no necesariamente le va a resolver la vida al ángel. Ese dinero que yo estoy dando también está vacío. Aparenta que es la solución, pero ese ángel, si es ese ángel, no la necesita. Pero es la vacuidad de lo que doy, del regalo. Lo importante es que yo esté practicando la generosidad y sembrando semillas maravillosas. Y es un entrenamiento mental que nos conviene a todos tener cuando damos, que es lo que viene en los siguientes cursos. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a hablar de shamatha. Sofi lo tuvo hoy en la meditación, se las vamos a mandar para que la hagan en la semana. Y dice, shamatha, la concentración meditativa imbuida por el placer de la agilidad extrema que se produce al estar en una meditación profunda y centrada en el objeto particular de su enfoque. Vamos a analizarlo. Esta definición tiene varios elementos. Entonces, primero nos define que es un tipo de concentración meditativa. Es decir, que esté muy claro, esto no es meditar, esto es un tipo de meditar necesario para nosotros para poder percibir la vacuidad y con ello la iluminación. Lo más importante es que fija la atención unipuntualmente en su objeto. Está concentrada sin distracción alguna en la respiración. O como Sofi nos dijo, bajar la respiración al pecho o al vientre, pero con total concentración. Y causa agilidad de cuerpo y de mente. Y esa agilidad trae un placer profundo. ¿Por qué viene ese placer profundo? Porque entra la energía al canal central y de ahí está el gozo. Y entonces esto distingue shamatha de otras meditaciones.
Cuando dice que enfocas tu mente en un objeto y tienes agilidad de cuerpo y de mente, se refiere a que cuando entras en este estado mental, ya puedes estar sentado mucho tiempo y estás a gusto. Tú ya controlas tu cuerpo y puedes lograr incluso 4 horas sin moverte sin ningún problema. Estás en ese gozo profundo. Has meditado ya tanto que puedes hacer que tu cuerpo haga lo que quiera, lo que tú quieras. Y la agilidad de mente se refiere a que mantienes el objeto de tu atención bajo tu voluntad. Dominas tu cuerpo y tu mente, le dices lo que quieres que hagan. Ojo, es muy importante entender, y es una trampita que le pasa a muchos, que ese goce no es la meta. No estamos hablando de que ya llegué al goce y ya crees que lograste un nivel elevado. El goce sí es una consecuencia de, pero hay todavía camino hacia adelante a seguir. Y tenemos un voto de no permanecer en el goce. Permanecer no de que no lo sientas y no te quedes ahí las 4 horas, no, sino permanecer en creer que llegaste a la meta. En ese sentido es ese voto. Y dice Geshe Michael, no te apegas al goce, pero se siente muy bien. Digo, no se deja de disfrutar. La que sigue, por favor. Y también nos habla de Vipassana. Aquí es muy interesante. El estado de sabiduría imbuido por el placer de la agilidad extrema, provocado por el análisis del objeto particular de enfoque, basado en una plataforma de quietud. Y este ya es la forma última de sabiduría. Es el paso que sigue cuando ya alcanzaste Shamatha, que es esa plataforma de quietud con esa agilidad extrema, donde ya tú dices que el objeto de tu meditación es algo que vas a analizar, pero no desde un discurso como estamos acostumbrados. No hay discurso, es simplemente un estado donde ya sabes algo, hay una revelación, una realización, estás completamente atento, pero intelectualmente ya lo analizaste. Ahora lo vas a ver desde la vacuidad, ese análisis de la percepción directa de la vacuidad, no desde el discurso mental que todos tenemos. Por ejemplo, puedes analizar algo cuando estás en esa plataforma y estás ya controlando tu mente con esa agilidad mental y corporal, puedes analizar si algo que te pasó, algo, un evento, viene del karma. Y estás ahí en esa experiencia de realización de que viene del karma. O bien estás analizando si es una proyección tuya. Y esas son las cosas que, como se hacen en Vipassana. Y entonces podemos decir, tu mente analiza la naturaleza real de la cosa. Y no tiene que ser un análisis discursivo, puede ser la percepción de la vacuidad. Estos dos, Shamatha y Vipassana, son la evolución última de las perfecciones. Por eso les puse allí el pot on the stove, la olla sobre la estufa, que es cuando Geshe Michael empieza a ver que de aquí sale una luz luminosa y que pues, ¿qué será? Ese objeto cóncavo, profundo, plateado, con una barra negra, esa luz lo baña y le muestra que es una olla sobre una estufa. Ahí es donde viene eso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el curso de meditación que les mostramos una imagen de los caminos, como ese camino que vimos ahorita en las imágenes, que da curvas y te lleva que es el camino de la meditación?
pues que iba el elefante y el chango y luego el primero va el monje golpeando al elefante y el elefante está todo negro. ¿Se acuerdan de ese cuadro? Sí, los 9 niveles de la meditación. Yo traté lo estuve buscando, no lo encontré, pero al final ya sale el elefante domado, todo blanco, y el chango desapareció y vuela, el lama vuela y son dos cosas que lo sostienen y es Vipassana y Shamatha. Ahí es como se ilumina. Son es... Ay, sí, sí, si la puedes mostrar, me avisas cuando la tengas. Y eso viene en los 9 niveles de la meditación, que no la encontré. Digo, con Aquí, tantas cosas que tenemos. ¿Ya la tienes? aquí la ven en Ah, este, ya la puso Martín. ¿La pusiste en el chat? la cámara, Ah, a ver. Ahí está, esa. Mira, hasta arriba el monje ya va libre, volando, y tiene dos cosas que salen así. Una es Shamatha y la otra es Vipassana. Justamente, sí. O sea, como sutil, como energías, sí, que salen, va trepado en el elefante blanco y del corazón le salen dos. Y es Shamatha y Vipassana. Ahí están, esas son. Porque cuando leí la traducción, ahí decía que eso eran. Y ya van volando, va el monje libre, ya se iluminó. Gracias, justamente. Lo vimos en el curso 3. Gracias, Martín. Y esta imagen está en el templo mongol donde Geshe Michael tuvo su percepción directa de la vacuidad, el templo que él construyó para su lama. Bueno, entonces es muy simple. Si no practicamos 1 hora o 2 al día, no vamos a llegar ahí. Y Geshe Michael nos dice, ¿qué pasa si mi trabajo no me deja? Pues busco tu trabajo, que es más importante que no morir. ¿Media hora extra de paga? Búscate un trabajo donde puedas en el que no quedes exhausto por trabajar. No hay opción. Debes alcanzar esa plataforma y poder quedarte ahí todo lo que quieras. Y en esa plataforma de base, analizar la vacuidad de un objeto. Y nos dice algo muy lindo, muchas horas de clase, estudiar los temas de Madhyamika y la perfección de la sabiduría tienen un efecto en tu mente. Esto es casi lo último que nos dice del Anrim. Y luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es lo último? Las enseñanzas secretas. Y dice, es indispensable que cuando llegues a las secretas, no funcionarán si no tomaste el Amrim, es decir, todo lo que hemos venido estudiando. Aunque tengas iniciación, aunque tengas tus objetos de rituales, tu campana, tu dorji, todo lo que se necesita, si no tomaste el Amrim, aunque te inicies y aunque tengas todo eso, nada pasará. Y sí es verdad, ¿eh? Sí es. Y dice que el yoga también es muy importante para poder adquirir shamatha, que hacer yoga beneficia mucho. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, esta imagen, ay, quiero que la vean, se conecten con él y sientan. Ahora que Venerable Kat estuvo enseñando en las mañanas las clases de 5 casas, de 5 houses, para que logremos todos hacer cursos y tareas. Mencionó que de pronto en el monasterio ahí no había vacaciones, no había descansos y que un día hay una práctica es que todos se van al parque y que Ken Rinpoche, y tiene su nombre, no lo recuerdo, dice, vámonos al parque todos. Y fue así como sorpresa. Si a mis nietos los llevo al parque y se ponen felices, ahora imagínate ellos qué parque ni qué parque.
y alguien le tomó esta foto a Geshe Michael. Y era cuando estaban hablando sobre el esfuerzo gozoso. Me encantó, no saben lo que me emociona ver su sonrisa, su alegría, su deleite. Entonces, quien la quiera tener, ahí va a estar en la presentación, la que sigue. Y la tarea de meditación de 15 minutos al día, meditación analítica sobre la forma en que se combinan la quietud y la visión extraordinaria de la vacuidad. Sentarte y empezar a pensar en esto que hablamos de shamatha y de vipassana, y siquiera empezar a imaginarlo, empezar a sembrarlo en nuestra mente para que un día seamos capaces de vivirlo. ¿Terminamos la clase? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Lucía, Y terminamos el curso 10. Yay. A Una, ver, dime. Sí, una pregunta de las primeras slides, que había una pared roja y un letrero sí, arriba a la izquierda. sí. ¿Es el letrero de liquidación total? ¿Qué Qué significa? boca, ¿verdad? Pues es como, venía así en la presentación de Alex y me estuve preguntando qué me dice a mí. Y Ujú. liquidación total es como se acabó lo de antes, o sea, se acabó el sufrimiento, se acabó la duda, se acabaron las aflicciones mentales, se acabó todo ese pasado de mantenernos en samsara. Para mí eso es lo que se liquida. Cuando tú inicias el camino del Amrim y empiezas a vivir en función de las cuatro verdades de un área. No sé tú si te checa o qué Ah, podrías sí. tú interpretar. Sí, bueno, ya que lo describes, me imaginé así como te deshaces de todo lo que te sobra. Sí. De lo que no es, Ajá. de lo que O no como, te lleva a ningún lado. o como un Gracias. reinicio, ¿no? Sí, Digamos, un reset, ¿no? sí, 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 sí. Y por eso lo dejé. Sí. ¿Algún comentario? Muy bien, Sofía, la que sigue, por favor. Bueno, pues por si alguien que sepan ustedes se quiere unir a nuestro grupo, seguiremos con la siguiente curso. Ya saben, para que hagan sus exámenes, tareas y ay, ¿cómo se dice? El curso ay, cuando cumplen con todo, ¿cómo se llama? Lo Certificado. certifiquen, perdón. Como sabemos, la fuente de donde viene toda esta riqueza es él. Si gustan hacer una donación a ICIAS o a sus maestras y alguien que guste cerrar, vamos a dedicar. ¿Alguien quiere dedicar el mérito de este curso para Venezuela a que salga de sus palabras? Y podemos usarlo ya como dedicatoria del mérito. Vamos a cambiar esta dedicatoria. ¿Quién se anima? Bueno, yo podría hacer un Por comentario favor, Jorge. ya que tenemos casi 1.600.000 venezolanos acá en el Perú. Ay, Muchos de ellos tienen sus papás, parientes en Venezuela, ¿no? Entonces, eh, yo comentaría que todos meditemos, pensemos y concentremos todas nuestras energías en tratar de que el pueblo venezolano salga lo más rápido posible de esta crisis, que incluso tiene mucha incomprensión por parte de los mismos seres humanos, ya que mucha de la ayuda es rechazada. Sin embargo, confiemos en la naturaleza humana, confiemos en la bondad de los pueblos, confiemos en que todos, al ser seres humanos, queremos ayudarnos unos a otros. y que desde la distancia les enviamos todo el mérito creado en este curso y en esta clase y que deseamos, nos unimos a tus deseos. Gracias, Jorge.
¿Y puedes leer esta, Jorge, por favor? ¿Sí? Aquí está la gran tierra llena de aroma. La que sigue, porque ya hicimos esa dedicación de mérito, la hiciste tú, la que sigue. Allá, que por la bondad que acabo de realizar, todos los seres vivos completen la colección de mérito y sabiduría, y así generen los dos cuerpos supremos que el mérito y la sabiduría crean te ordenados. Uy, ahí está mal, perdón. No Mérito lo. y la sabiduría Ujú. Que crean. crean. El te Crean. ordenado, no sé de dónde salió. Crean, nada más crean. Que el Sí, mérito y la sabiduría crean. crean, sí. Muchas gracias y muchas felicidades de verdad, ¿eh? Nos honran de veras con su presencia, con su puntualidad, con su asistencia. Muchas gracias. No, las gracias a ustedes. Fantástica como siempre la clase. Súper Sí, interesante. ¿no? Sí. La próxima semana no hay clase, lo vamos a poner porque ya es el inicio del retiro, porque ya vamos a estar con el retiro de Geshe Michael en Malasia y hay que concentrarnos totalmente en ello. Es nuestro último retiro antes de esta transmisión e iniciación que vamos a recibir todos. Entonces vamos, entregándonos a ello. ¿Qué les parece? Y terminando el retiro, retomamos nuestro siguiente curso. Fíjense qué sincronicidad. Y otra sincronicidad que ha estado hermosísima es que he estado tomando yo todas las clases de reposición con Kat, Venerable Kat, porque unos sí las tomé, otras no, ya no supe cuál sí, cuál no. Y bueno, pues es un requisito. Entonces, si se fijan, mucho de lo que aquí hemos visto de este curso ha sido mencionado en la preparación para Tantra. Entonces se me hizo maravilloso. Y el siguiente curso es justo Bodhisattva es el texto de Bodhisattva Charyavatara, que es el que Geshe-la está usando como el texto fundamental para, para enseñar Tantra. Entonces, o sea, el texto como el preparativo para asegurar que pueden entrar a Diamond Way va a ser por ese texto. ¿Se fijan la sincronicidad? Vamos bien, muchachos. Y son de las cosas que empiezan a suceder, que hay que verlas y hay que regocijarlas y que hay que hacerlas notar y guardarlas aquí, muy dentro. Que descansen. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Por Gracias. favor, sigan.